Hola amigos, yo soy el Spider Profe. Estamos hablando del lenguaje y comunicación 3. El día de hoy vamos a hablar sobre la identificación del elemento de focalización narrativa. Pero, ¿qué es la focalización narrativa? Es el punto de vista desde el cual se cuenta una historia. Básicamente se refiere a quien ve o sabe que dentro de la narración. Esto determina qué información se presenta al lector y cómo se presenta, lo que influye en cómo percibimos y comprendemos la historia. Tipos de focalización. Existen varios tipos y cada uno de ellos juega un papel diferente en cómo se presenta la historia. Tenemos la focalización cero, que es la descripción. El narrador sabe más que los personajes y tiene acceso a toda la información de la historia, incluyendo pensamientos, emociones de todos los personajes. Por ejemplo, en 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, el narrador conoce y nos cuenta todo lo que sucede en el pueblo de Macondo sin estar limitando la perspectiva de un solo personaje. Tenemos la focalización interna. En esta, el narrador se limita al punto de vista de uno o varios personajes, compartiendo solo lo que estos saben, piensan o sienten. Por ejemplo, en Harry Potter, gran parte de la historia es contada desde la perspectiva de Harry, por lo que solo conocemos lo que él experimenta y piensa. Y tenemos la focalización externa, que es cuando el narrador se limita a contar lo que puede observar externamente, sin acceder a los pensamientos o emociones de los personajes. Por ejemplo, en las novelas policíacas como Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle, el narrador a menudo describe solo lo que ve y oye, dejando que los lectores deduzcan los pensamientos y motivaciones del personaje. Pero, ¿cuál es la importancia de esta focalización? Influye en la perspectiva argumentativa. Dependiendo de quién cuenta la historia, los lectores pueden observar diferentes interpretaciones y argumentos sobre los eventos. Además, involucra al lector. La focalización puede hacer que el lector se identifique con un personaje específico o que se mantenga más objetivo y distante. Por ejemplo, si una historia sobre un conflicto se cuenta desde la perspectiva de un solo personaje, es una focalización interna. El lector puede llegar a simpatizar con este personaje y ver la situación desde su punto de vista, mientras que una focalización externa podría ofrecer una visión más neutral. ¿Cómo se estructura esta información? La presentamos de forma oral. Al explicar la focalización narrativa oralmente, es útil comenzar defendiendo el concepto, luego describir los tipos de ejemplos claros y finalmente discutir su importancia en la narrativa. Un estudiante podrá dar una presentación sobre cómo la focalización interna de Harry Potter influye en cómo los lectores perciben la historia. Cuando es una focalización escrita, al escribir sobre la focalización, se debe seguir una estructura clara, con una introducción al concepto, desarrollo de los tipos de focalización con ejemplos y una conclusión que resume la importancia del tema. Por ejemplo, en un ensayo se puede explorar cómo la focalización cero en 100 años de soledad permite al lector tener una visión omnisciente y cómo todo esto afecta a la comprensión de los temas centrales de la novela. Es fundamental que los estudiantes no solo comprendan lo que es la focalización, sino que también desarrollen su capacidad crítica para analizar cómo afecta la narración y las interpretaciones del lector. En una postura crítica, un estudiante podría argumentar que la focalización interna de un personaje es más efectiva para crear empatía en el lector, mientras que la focalización externa podría ser mejor para las historias donde se busca una perspectiva más objetiva. La transmisión de conocimientos y experiencias. Es importante que los estudiantes puedan expresar lo que han aprendido, tanto en forma verbal como escrita. Utiliza ejemplos claros y lenguaje sencillo. Es clave para que sea una comunicación efectiva. En una clase, los estudiantes pueden hacer una dramatización de una escena de un cuento con diferentes tipos de focalización, mostrando cómo se da la percepción de la historia según quien la cuenta. Finalmente, comprender y aplicar el concepto de focalización no solo enriquece la lectura de los textos y análisis de los textos literarios, también desarrolla habilidades críticas y comunicativas. Bueno, espero que estos contenidos te hayan ayudado. Nos vemos más adelante y recuerda, yo soy el Spider Profe. Hasta pronto.